Bienvenidos a Taberna Maldita. Les invito a un trago de horror, con historias paranormales de terror, que te dejarán pensando. Siéntense en la barra, pónganse cómodos y vamos por esa ronda. La conexión entre los gemelos es un tema fascinante que ha sido estudiado durante décadas. Muchos gemelos reportan tener una conexión especial que puede manifestarse de diferentes maneras, como telepatía, empatía y coincidencias. Numerosos estudios han investigado la conexión entre los gemelos, intentando explicar cómo se produce esta conexión especial. Algunas teorías sugieren que la conexión entre los gemelos se debe a la conexión uterina, la sincronización cerebral o la influencia genética. Aunque no hay una explicación única para esta conexión especial, es claro que los gemelos comparten una relación única y profunda que puede manifestarse de diferentes maneras, algunas veces hasta siniestras. La historia de los gemelos Jim Lewis y Jim Springer es una de las más fascinantes y aterradoras que se han documentado en la historia de la psicología y el terror. Nacidos en 1940, Jim Lewis y Jim Springer eran gemelos idénticos que fueron separados al nacer y adoptados por dos familias diferentes. Cabe destacar que, a pesar de estar en familias diferentes, a estos dos gemelos les pusieron el mismo nombre, Jim. Y a pesar de haber crecido en entornos diferentes, los gemelos compartieron una conexión inexplicable que se manifestaba en una serie de coincidencias y similitudes que se descubrieron años después. Cuando los gemelos cumplieron 39 años, se reunieron por primera vez en su vida. La reunión fue organizada por un equipo de investigadores que estaban estudiando la conexión entre los gemelos idénticos. La reunión fue emocionante y los gemelos se sintieron inmediatamente conectados. Sin embargo, la alegría de la reunión fue corta. Pocos días después de la reunión, Jim Lewis murió de un ataque al corazón. Jim Springer murió exactamente igual, un año después, también de un ataque al corazón. La coincidencia de las muertes de los gemelos fue considerada como una de las más extrañas y aterradoras de la historia. Los investigadores que habían estudiado a los gemelos creen que la conexión entre ellos fue tan fuerte que, cuando se reunieron, su conexión se volvió tan intensa que sus cuerpos no pudieron soportarla. La historia de los gemelos Jim Lewis y Jim Springer es una de las más fascinantes y aterradoras que se han documentado en la historia del terror. La conexión entre los gemelos idénticos es un misterio que sigue sin ser explicado, y la historia de estos dos gemelos es un recordatorio de que hay fuerzas en el universo que no podemos entender ni explicar. La historia de las gemelas de la profecía es una leyenda que se ha transmitido de generación en generación. En un pequeño pueblo de Europa, se dice que en el siglo XIX había un par de gemelas llamadas Rose y Mary. Las gemelas eran inseparables y se decía que tenían una conexión telepática que les permitía comunicarse sin necesidad de palabras. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de la gente era su capacidad para predecir el futuro. Se decía que las gemelas podían ver eventos que aún no habían ocurrido y que podían predecir la muerte de personas y desastres naturales. La gente del pueblo comenzó a temerle a las gemelas, ya que creían que su capacidad para predecir el futuro era una señal de que estaban en contacto con fuerzas oscuras. Un día, las gemelas predijeron que el pueblo sería destruido por un gran incendio. La gente del pueblo se rió de la predicción, pero las gemelas insistieron en que su visión era real. Pocos días después, un incendio devastador destruyó gran parte del pueblo de Europa. La gente que había sobrevivido al incendio se dio cuenta de que las gemelas habían predicho el desastre con precisión. Después del incendio, las gemelas desaparecieron misteriosamente. Algunos dicen que fueron vistas
en un bosque cercano, otros que fueron vistas en un pueblo lejano, pero lo que es seguro es que nunca fueron vistas de nuevo en el pueblo de Europa. La leyenda de las gemelas de la profecía ha sobrevivido durante generaciones y se dice que si vas al pueblo en la noche de un eclipse lunar, puedes escuchar las voces de las gemelas susurrando predicciones y advertencias en el viento. Algunos dicen que si escuchas atentamente, puedes escuchar la voz de Rose y Mary diciendo: la destrucción viene, prepárense. Otros dicen que si vas al bosque cercano, puedes encontrar un árbol con una inscripción que dice: las gemelas de la profecía siempre tienen la razón. El caso es que estas gemelas jamás fueron vistas de nuevo. En un pequeño pueblo en medio de la nada, había una casa antigua y abandonada en la cima de una colina. La casa había sido construida en la década de 1950 y había sido habitada por una familia con 2 hijos gemelos. La familia había desaparecido misteriosamente en la noche de Halloween de 1960. Nadie sabía qué había pasado con ellos, pero la casa había quedado abandonada y había sido objeto de rumores y leyendas durante décadas. Años después, un grupo de amigos decidieron explorar la casa abandonada. Cuando llegaron a la cima de la colina, notaron que la casa parecía estar en un estado de abandono total, pero también parecía que alguien había estado allí recientemente. Al entrar en la casa, los amigos notaron que había una habitación que parecía haber sido habitada por 2 niños gemelos. Habían 2 camas, 2 escritorios y 2 sillas, todo duplicado. Pero lo que más les llamó la atención fue que en la pared había una serie de dibujos y mensajes escritos en ella. Los mensajes eran extraños y parecían haber sido escritos por 2 personas diferentes. Uno de los mensajes decía: estoy aquí. Otro decía: no estoy solo. Y otro más decía: mi hermano me habla. Los amigos se dieron cuenta de que los mensajes parecían haber sido escritos por los gemelos que habían desaparecido en la noche de Halloween. Pero lo que más les asustó fue que los mensajes parecían haber sido escritos recientemente. De repente, los amigos escucharon un ruido extraño que parecía venir de la habitación de al lado. Se dieron la vuelta y vieron a 2 figuras que parecían ser los gemelos desaparecidos. Los gemelos estaban de pie en la puerta, mirando a los amigos con una mirada extraña y vacía. No decían nada, pero parecían estar comunicándose entre sí, de alguna manera. Los amigos se dieron cuenta de que tenían que salir de allí lo antes posible. Se dieron la vuelta y corrieron hacia la puerta, pero cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que ésta estaba bloqueada. Los gemelos habían desaparecido, pero los amigos podían escuchar su risa extraña y vacía, proveniente de alguna parte de la casa. Uno de los amigos pudo romper una de las ventanas que estaba al lado de la puerta, pudiendo salir, pero cuando los otros amigos quisieron seguirle, estos fueron arrastrados con mayor fuerza hacia dentro de la casa. Los amigos nunca pudieron salir de la casa y nunca se supo qué pasó con ellos. La casa de la colina sigue estando abandonada y sigue siendo objeto de rumores y leyendas. El amigo que sobrevivió fue con la policía para dar testimonio. Cuando la policía arribó a esa casa abandonada, no encontraron nada ni rastro de sus amigos. Tampoco el rastro de que estuvieran algunos gemelos ahí. El único sobreviviente cuenta que a pesar de todos los años, los gemelos aún seguían siendo unos niños. Dado el caso de que ya habían pasado muchos años, estos deberían de ser ya unos adultos, pero cuando los vieron, seguían siendo niños. Algunas personas dicen que si vas a la casa de la colina en la noche de Halloween, puedes escuchar la risa extraña y vacía de los gemelos. Otras personas dicen que si vas a la casa puedes ver a los gemelos de pie en la puerta, mirándote con una mirada extraña y vacía. Pero lo que es seguro es que la casa de la colina es un lugar donde no quieres quedar solo en la noche de Halloween, ni siquiera para pasar a pedir dulces ahí.
En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y ríos helados, había una familia que tenía un secreto oscuro. La familia Malum había tenido gemelos, pero desde el momento en que nacieron era evidente que algo estaba mal. El gemelo bueno, llamado José, era un niño amable y bondadoso. Siempre sonreía y jugaba con los demás niños del pueblo, pero su gemelo, llamado Jacinto, era completamente diferente. Era un niño sombrío y malvado, que siempre parecía estar planeando algo malo. Jacinto gustaba de dañar a los animales pobres e indefensos. A medida que crecían, la diferencia entre los gemelos se hizo más y más evidente. José se convirtió en un joven amable y respetuoso, mientras que Jacinto se convirtió en un joven sombrío y peligroso. Un día, el pueblo se despertó con un grito de terror. La casa de la familia Malum estaba en llamas y José había desaparecido. La policía y los bomberos llegaron rápidamente, pero no pudieron encontrar a José en ninguna parte. Jacinto, por otro lado, estaba sentado en la calle, sonriendo de manera extraña y malvada. Cuando la policía le preguntó qué había pasado, simplemente se encogió de hombros y dijo que no sabía nada. Pero la verdad era mucho más oscura. Jacinto había estado planeando su venganza durante años y finalmente había encontrado la oportunidad perfecta para deshacerse de su gemelo. La policía nunca encontró a José, pero los rumores de que Jacinto había sido el responsable de su desaparición se extendieron rápidamente por el pueblo. La gente comenzó a temer a Jacinto y él se convirtió en un peligro en el pueblo. Pero la historia no termina ahí. Años después, la policía recibió una llamada anónima de que José había sido visto en el bosque, cerca del pueblo. La policía fue a investigar, pero lo que encontraron fue algo que nunca podrían haber imaginado. En el corazón del bosque había una casa abandonada que parecía haber sido habitada recientemente. La policía encontró una habitación llena de fotos de José y Jacinto, y en el centro de la habitación había una cama con una figura que parecía ser José. La policía, creyendo haber encontrado al niño perdido, comenzaron a acercarse. Pero cuando la policía se acercó a la figura, se dieron cuenta de que no era José, era Jacinto, y estaba sonriendo de manera malévola. La policía se dio cuenta de que Jacinto había estado jugando un juego macabro durante años y que había estado fingiendo ser José para engañar a la policía y a la gente del pueblo. La historia de los gemelos Malum es una historia de terror que nunca será olvidada. Es una historia de cómo la maldad y la ambición pueden llevar a una persona a cometer actos terribles y de cómo la verdad puede ser mucho más oscura de lo que parece, ya que Jacinto probablemente envidiaba mucho el comportamiento de su hermano José. Los gemelos Sean y Ian Bunker son uno de los casos más famosos de gemelos siameses en la historia. Sean y Ian Bunker nacieron el 11 de mayo de 1811 en Siam, Tailandia. Eran gemelos siameses, es decir, estaban unidos por el pecho. Su conexión física era a través de un cartílago y un tejido conectivo que los unía por debajo del pecho. A pesar de su condición, Sean y Ian llevaron una vida relativamente normal. Fueron criados por sus padres y hermanos y aprendieron a adaptarse a su condición física. Los gemelos se convirtieron en artistas y comenzaron a actuar en espectáculos de circo y teatro. En 1829, los gemelos fueron descubiertos por un comerciante británico llamado Robert Hunter, quien los llevó a Estados Unidos para exhibirlos en espectáculos de circo y teatro. Los gemelos se convirtieron en una sensación en la época y ganaron una gran cantidad de dinero. En 1843, Sean y Ian se casaron con dos hermanas, Sarah y Adelaide. Los gemelos tuvieron un total de 21 hijos entre ambos, y su familia se convirtió en una de las más grandes y famosas de la época. Sean murió el 17 de enero de 1874 a los 62 años debido a una neumonía. Ian murió 3 horas después, también debido a una neumonía. La autopsia reveló que la conexión física entre los gemelos era más fuerte de lo que se pensaba y que la muerte de Sean había causado un shock en el cuerpo de Ian.
lo que llevó a su muerte. La historia de Shan y Eng es una de las más fascinantes y trágicas de la historia de los gemelos siameses. Su vida y carrera son un testimonio de la resiliencia y la adaptación humana. Espero hayan sido de tu agrado, regalándome un like y suscríbete. Y si tienes alguna historia real o escrita que gustes compartirnos, te invito a que la dejes en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Isa Arwen y estuviste en Taberna Maldita.